Buen día, amantes de la historia. El día de hoy hablaremos sobre los Pactos de Letrán, una de las negociaciones más importantes del siglo XX y de la historia de la Iglesia Católica. El 11 de febrero del año 1929, dentro del Palacio de Letrán, en Roma, el cardenal Pietro Gasparri y el primer ministro italiano Benito Mussolini firmarían en representación del Papa Pío XI y el rey Víctor Manuel III los Pactos de Letrán, en los que el gobierno italiano se comprometía a reconocer la independencia de la Ciudad del Vaticano como un Estado con autogobierno, capacidad de establecer relaciones diplomáticas, inmunidad fiscal, entre otras cosas. Pero, para entender el cómo y por qué de estos tratados, debemos remontarnos un poco en el pasado, más específicamente a finales del siglo XIX, donde se origina una disputa política denominada como la Cuestión Romana, la cual consistió básicamente en una lucha de poder entre la Iglesia Católica y el Estado italiano por el control de la ciudad de Roma. Esta ciudad era la única que mantenía su autonomía respecto al reino italiano, pero también la más importante, y que el propio Víctor Manuel II consideraba como capital natural de dicho estado. Sin embargo, era precisamente la ciudad más difícil de conquistar, puesto que contaba con una poderosa guarnición francesa encargada de protegerla ante cualquier ataque. Esto hasta que se desata la guerra franco-prusiana, dejando a Roma a merced de los italianos, que no tardarían en invadirla y anexionarla. Es en este punto donde inicia la querella anteriormente mencionada, en la cual, tras la conquista de Roma, el Papa Pío IX se declara a sí mismo como prisionero en el Vaticano, estatus que sería mantenido por sus sucesores, que se negaron a salir del Vaticano y del Palacio Apostólico en forma de protesta, hasta que, en 1922, se presenta un cambio de liderazgo para ambas partes. Por un lado, el ascenso del sumo pontífice, Pío XI, que rompería este encarcelamiento autoimpuesto, haciendo una aparición pública y buscando restablecer relaciones diplomáticas con Italia. Por el otro lado, la llegada al poder de los fascistas italianos que carecían del sentimiento laicista del régimen liberal. Con una fuerte necesidad de reconocimiento por ambas partes, y con Mussolini buscando impedir una oposición católica contra su régimen, el gobierno italiano acepta firmar los tratados de Letrán, que abordan 3 puntos principales. Un pacto que reconoce la independencia y soberanía de la Santa Sede y que crea el Estado de la Ciudad del Vaticano. Un concordato que define las relaciones civiles y religiosas entre el gobierno y la Iglesia en Italia, y que se resume en el lema Iglesia libre en Estado libre. Y por último, una convención financiera que proporciona a la Santa Sede una compensación por sus pérdidas en 1870, así como el reconocimiento de la extraterritorialidad y la inmunidad fiscal para diversos palacios apostólicos, basílicas e institutos eclesiásticos. Y es así como después de más de 50 años de lucha política y diplomática, se restablece la autonomía de la Santa Sede. Si bien, en una escala muchísimo menor a lo que antaño fueron los estados pontificios, el hecho de tener autonomía fue considerado un gran logro para el papado y la mayoría de católicos en todo el mundo. A día de hoy, la extensión de la Santa Sede y el resto de puntos estipulados en 1922 siguen vigentes y sin cambios mayores. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like, comentes, te suscribas y lo compartas con un amigo. Sin más por el momento, los dejo, para que junto con la Dios eterna del juicio final, continúen escribiendo su propia historia.